con las nuevas tecnologías, la innovación, la inteligencia artificial generativa, a lo mejor podemos lograr subir la productividad, que haya cambios, ciertos grados de innovación en los siguientes 10 años y que eso ayude a atenuar un poco el problema que se asuma México, digamos, hacia el 2035. En este episodio de The Talent CEO, tengo el gusto de entrevistar a Rodrigo Pacheco, el titular del programa Imagen Empresarial. Rodrigo es un conferencista y periodista con más de 15 años de experiencia analizando y reportando sobre la economía global, los negocios, finanzas y tecnología para canales diversos como Televisa, El Excelsior y Grupo Imagen. Bienvenido, Rodrigo. Hola, Vera, encantado de estar contigo. Pues cuéntame, Rodrigo, creo que eres muy optimista sobre México en el corto y mediano plazo debido a la ventaja geográfica que tenemos en este país, con las conexiones que tenemos con nuestros vecinos en los Estados Unidos y también con Asia. ¿Podrías profundizar en cómo estas ventajas nos pueden impulsar el desarrollo del país y qué papel juegan las instituciones en este escenario? Claro, y es que debo aclarar que de repente el optimismo pues aparece en nubarrones, sobre todo acabamos de ver cómo el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente López Obrador, presentó una serie de reformas constitucionales que de repente tienen un carácter puramente electoral, pero dependiendo el resultado de lo que elijamos los mexicanos el 2 de junio de este año, pues puede adquirir otro tono, ¿no? Y esa enorme oportunidad y ventaja que tiene México se puede eclipsar rápidamente si se aprueban algunas de las iniciativas que estaba planteando el presidente. Pero estructuralmente sí que soy muy optimista con respecto a nuestro país, por varias razones. Justo se dieron a conocer los datos, por ejemplo, del comercio internacional de los Estados Unidos. Evidentemente, el año pasado México fue el principal socio comercial de la Unión Americana, no solo porque fue el país de donde más importó Estados Unidos, el 15% de sus exportaciones vinieron de México, por encima, obviamente, de Canadá, que anda por ahí del 13.6%, y China, que está arribita de Canadá, que ha venido descendiendo. Eso en cuanto a las importaciones, pero en cuanto a las exportaciones que hizo Estados Unidos, resulta que México es el segundo mercado de exportación después de Canadá. O sea, la relación no solo es que México tiene una ventaja en términos de la vinculación por las exportaciones con los Estados Unidos, sino que también es un mercado de consumo muy potente, sobre todo porque pues somos el 10º país más poblado de la Tierra, ya rebasando a Japón, 130 millones de habitantes, pero todavía tenemos una parte joven si nos comparamos con los países pues más avanzados o países que tienen economías más grandes. Pensemos, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una edad promedio de 38, 39 años, China, 43 años, Rusia, que tiene un PIB per cápita superior a México, también está en los 43, 44 años, y otros países, por Corea, por ejemplo, que es ya la 13ª mayor economía. México en 2023 ocupó la 14ª posición, y Corea es un país que tiene un problema importante demográfico. Entonces, si bien México no estamos en el auge del bono demográfico, todavía tenemos una población joven, y si conjuntamos con lo que se está materializando como la relocalización de cadenas de suministro, pues estamos en un país con una potencia interesante. Y agregaría un último dato. México ha logrado desarrollar en las últimas décadas una masa crítica de talento, de ingenieros, más de 150,000 graduamos. Si bien a lo mejor no van a ser suficientes, sí que se vuelve un factor clave en términos de talento hacia lo que viene, sobre todo lo que está requiriendo Estados Unidos. Y la otra es que somos un país de manufacturas. Básicamente lo que más exporta México por mucho es manufactura, y eso te habla de una economía más sofisticada si nos comparamos, por ejemplo, con un país como Brasil, que a pesar de que es una economía también con ciertos grados de sofisticación, una economía potente también, grande, no tiene el nivel digamos, que ocupa México en la globalización, y sobre todo sigue siendo un país que exporta sobre todo materias primas. Entonces, bueno, esos son algunos de los factores que documentan mi optimismo, contingente, como ya lo decía, pues a las coyunturas políticas que a veces sí pueden dislocar o eclipsar ese potencial, y obviamente otros temas adicionales como la inseguridad, que sin duda es un tema clave. Claro, pero estructuralmente tenemos todo lo necesario para ser muy optimistas en el corto y mediano plazo. Platícame un poco de este bono demográfico, porque a largo plazo sí es preocupante este tsunami de la pirámide demográfica invertida
que ya alcanzó a países como Japón, como en Europa, como los Estados Unidos, de cierta manera. Y en las últimas 2 décadas sí estamos viviendo de este bono que últimamente pues se acabó, ¿verdad? Sí, y la verdad es que el bono lo despreciamos un poco porque de repente tienes grandes volúmenes de jóvenes que no necesariamente se han integrado de manera exitosa a la fuerza laboral y eso ha sido una pena, digamos, de Mm. algunas décadas. Y ya estamos en esta parte, todavía tenemos edad promedio 30 años. Los mexicanos nos casamos, lo decía en alguna conferencia, a la edad de 32 años promedio, entonces todavía viene una buena etapa de consumo, pero ya prácticamente en la parte final, digamos, hacia mediados de la próxima década, en 2035, estaremos en una situación invertida. Lo he llamado el tsunami demográfico en algún momento, porque es esta ola demográfica positiva, pues se hace en un tsunami, y por eso se vuelve relevante coyunturalmente. El presidente planteó una reforma al sistema de pensiones, en donde, pues incluso la oposición dijo que estaría de acuerdo, y eso puede ser complicado para el potencial de México, sobre todo conforme vaya avanzando, crece actuarialmente los compromisos que se tendrían con respecto a ello, que ya de sí hoy es un problema, sobre todo porque la parte no positiva es la estructura formal e informal del mercado laboral en México. Los datos nos dicen que el 53% de los mexicanos que trabajan están en el sector informal, es decir, no tienen pensión. La discusión que está planteando no les concierne porque no están, que son la mayoría de los mexicanos, mientras que el otro, prácticamente 47%, pues sí está en la informalidad y tiene una tasa de reemplazo, como se le llama, pues todavía muy baja, ¿no? Estamos hablando de 30-40% en el sistema de pensiones. Entonces, no solo es un tema desde el punto de vista productivo, es decir, lo que vemos que le ocurre a Japón o que le ocurre a Corea o que le ocurre a los países en Europa, en donde la discusión que está teniendo, por ejemplo, la vimos el año pasado en Francia, pues es ampliar la edad de retiro, porque claramente no va a alcanzar. Y entonces nos estamos enfrentando pues a una situación en donde cada vez nos vamos a retirar más grandes, ¿no? 65, 67, no me extrañaría ver los 70 años por esta complejidad, pero el otro problema que tiene México es que además de una red, digamos, de seguridad social bastante débil, somos de los primeros lugares, el primero o segundo lugar en obesidad, y eso va acompañado de enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes, padecimientos cardíacos, y eso va a generar una enorme demanda sobre los servicios de salud que ya de sí están frágiles. Sin un sistema de pensiones adecuado, va a ser una situación muy complicada si no empezamos a tratar de resolver esa estructura formal e informal de la economía y fortalecer, digamos, la parte de la estructura social, y entonces sí vamos a estar en un problema. Y hay otro componente que a lo mejor quiero moderar ahí, digamos, las proyecciones porque no está todavía muy claro, pero con las nuevas tecnologías, la innovación, la inteligencia artificial generativa, a lo mejor podemos lograr subir la productividad, que haya cambios, ciertos grados de innovación en los siguientes 10 años y que eso ayude a atenuar un poco el problema que se asuma México, digamos, hacia el 2035. Entonces, estabas hablando, Rodrigo, de que tenemos básicamente 10 años para actuar, para evitar o de cierta manera como mejorar pues este tsunami que viene por la pirámide demográfica invertida. Y también tenemos ciertas ventajas. Tenemos todo lo que viene en términos de tecnología, tenemos toda la oportunidad que viene a través del nearshoring, que ojalá traiga más talento y más de la población a la formalidad y no la informalidad. Pero ¿cuáles serían estas palancas, las principales palancas sobre las cuales tendríamos que actuar para aprovechar este momento y no desaprovechar pues el bono demográfico que tuvimos en las últimas 2 décadas, no trayendo a esta población joven al sector formal? ¿Qué debemos de cambiar en estos siguientes 10 años para no estar aplastado por ese tsunami? Claro, creo que tenemos incluso menos de 10 años, porque ya al término de los 10 años ya el problema va a ser inevitable y difícil de corregir. Entonces tendríamos que empezar pues en los siguientes 3 máximo. Y eso tiene que ver, no es una respuesta sencilla, yo creo que tiene que ver con un tema de incentivos. ¿Y a qué me refiero? Nocionalmente, porque es una discusión muy compleja, el de la formalidad e informal de la economía, pero hay, por ejemplo, un economista peruano que en algún momento estuvo de moda a principios de este siglo, que se llama Hernando de Soto, y habla del misterio del capital. Y él menciona cómo el valor catastral
de las viviendas que no están regularizadas, es decir, las típicas viviendas que vemos en las grandes urbes, muy común en América Latina, podrían ser sujetas a tener una hipoteca. Eso podría generar unidades económicas que tienen incentivos para estar en la formalidad, que por lo tanto pueden tener financiamiento, que por lo tanto pueden absorber capital humano, es decir, talento, y pueden generar este ciclo virtuoso. Es algo complejo de resolver, se requiere una reforma fiscal profunda, no solo desde un punto de vista de captación de impuestos, sino de generar los incentivos adecuados para transformar una economía informal, en su mayoría, a una economía formal. Y sobre todo también que en México hay unas enormes diferencias en las distintas regiones del país y las dinámicas económicas. Hay una parte de nuestro país que está muy conectada a la región Norteamérica. Pensemos todos los estados de la frontera norte. Incluiría ahí estados como Guanajuato, como Querétaro, en menor medida como San Luis Potosí, en mayor medida como Aguascalientes, otros que están vinculados vía el turismo como Quintana Roo o Baja California Sur, la Ciudad de México, que es pues, la entidad más grande desde el punto de vista económico de todo el país, que tiene buenos niveles, digamos, de desarrollo e infraestructura, pero hay otras zonas del país que simplemente no han participado y que tenemos que lograr que se integren a la región Norteamérica, tanto por la exportación como por el mercado. Y digamos, un conjunto de incentivos en términos de formalizar a la economía, junto con integrar a zonas que hoy no están integradas y que no tienen los niveles de infraestructura y talento que se requieren, más evidentemente tener un mercado mucho más dinámico, en términos de qué, más dinámico en las empresas, es decir, si nosotros revisamos cuáles son las 20 empresas más grandes de México, prácticamente no ha cambiado esa lista de 20 empresas en los últimos 30 años. Y eso te habla de una economía estancada en la innovación y en algunos puntos captada por jugadores o actores económicos rentistas, es decir, que tienen posiciones cuasi monopólicas o monopólicas que no permiten, digamos, una economía mucho más dinámica que digamos, en donde la prosperidad se desplaza de manera más rápida, ¿no? Entonces, hablaría de varios factores que son los que tienen que ir convergiendo y que a lo mejor suenan remotos y complicados, pero cuando uno ve lo que se ha transformado en México de 1994 a la fecha, muchas cosas nos faltan, ha empeorado la seguridad probablemente, dependiendo cómo se mida, pero hemos mejorado, por ejemplo, hoy, comparados con el 94, vivimos en una democracia, todavía tenemos división de poderes, lo tenemos que cuidar en la coyuntura política inmediata, tenemos ahora sí instituciones nacionales, clase mundial, está el TEC de Monterrey, y universidades estatales y nacionales también, otras, la UNAM, el POLI, y casi todos los estados tienen una buena universidad estatal que está generando talento de buena calidad, pero un reto en la parte de educación primaria, secundaria, incluso preparatoria, cuando uno ve los indicadores de PISA, pues salimos realmente muy mal calificados. Entonces, varias cosas que resolver, pero varias cosas que sí hemos hecho bien, ¿no? Política monetaria estable, etcétera. Entonces, yo sí creo que podemos lograrlo siempre y cuando pues acompañemos este momento México que es muy virtuoso, porque hoy tenemos las palancas en términos de la inversión que está llegando y lo que hemos logrado construir para que esto se pueda convertir en una realidad sin esperar milagros. Justo, y estoy pensando en esta palanca, pues este boom de nearshoring, que a lo mejor nos puede ayudar con tanto los incentivos como la parte de la innovación y la tecnología. Porque, pues uno, todas las empresas que están viniendo desde el extranjero no están viniendo con viejas tecnologías, están construyendo plantas súper modernas con la última tecnología y pues así aumentando la competitividad dentro del mercado y a lo mejor pues haciendo más competencia a las mismas 20, 30 empresas que han dominado la economía mexicana durante como las últimas décadas. Y del otro lado, como necesitan personas para operar estas plantas, para su cadena de suministro, etcétera, etcétera, pues de cierta manera, pues los salarios suben. Y al final del día, pues ya por fin va a tener un incentivo económico para estar en la economía formal, porque pues los sueldos tienen que subir para poder llenar las plantillas de todas esas empresas. Y desincentivar a la informalidad. Exactamente, sí, y lo vemos en los estados del norte, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve estados como Nuevo León o Baja
Baja California, tiene niveles de informalidad mucho más bajos que la media nacional. Hace rato platicaba, el dato más reciente es de 53%. No hay un dato todavía exacto, digamos, de ya del último trimestre del año pasado, pero la informalidad en estados como Baja California pues anda por ahí del 33%, en Nuevo León también. ¿Por qué? Pues porque hay más incentivos. Si tú eres un joven, pues realmente prefieres ir a trabajar en una gran empresa de manufactura, incluso si no tienes una educación, digamos, a nivel universitario, vas a encontrar una buena posibilidad de ascenso social a través de la manufactura de exportación, ¿no? Index, que es lo que agrupa, digamos, a la manufactura de exportación, que antes se conocía como Maquila, paga un salario promedio nacional por ahí de los 18,000 pesos mensuales que te genera clases medias. Mientras que en estados como Nuevo León, como Baja California, como Chihuahua, empieza a haber una presión salarial, porque como bien dices, pues la demanda de jóvenes, y no solo de jóvenes, de talento en general, está haciendo que los salarios crezcan de manera significativa y eso atrae más talento todavía, incluso te diría migración interna. Ahora el reto será cómo lograr llevar esa dinámica económica que va a ser tardada, digamos, 5 o 10 años, a lo mejor se empata con este momento y de ahí el optimismo, que pueda haber cierta sincronía, en estados como Veracruz, en estados como Tabasco, en estados como Oaxaca, que se ve más complicado, Chiapas, algunos estados, por ejemplo, como Yucatán lo empiezan a hacer, pero todavía son retos grandes, por ejemplo, en materia de infraestructura energética, que también es importante, y la capacidad logística de conectar estas regiones del país con la región Norteamérica en cuanto a la exportación y con los mercados nacionales también, ¿no? A veces, si uno ve, por ejemplo, ciertos vuelos, hablando del sector turístico, pues te sale a veces más barato ir a Miami o a Houston que a algún lugar más cercano de, pensemos, Huatulco, Puerto Escondido. A lo mejor la diferencia no es tanta, pero cuando ves el nivel de infraestructura, pues sí. Y eso te habla de las ineficiencias de la economía mexicana en términos de las regiones. Claro. Y hablando de esta escasez de talento, joven y no tan joven, pero pues básicamente esta guerra por el talento para llenar las nuevas instalaciones que vienen a ciertas partes del país, ¿qué estrategias has visto que se pueden implementar para poder, para poder satisfacer esta demanda? Hablaste de uno que implica una migración, literal, una migración nacional de estados con mucha población y pocas oportunidades a estados que están recibiendo estas inversiones. ¿Qué más has visto? Así es. Sí, bueno, me ha tocado observar varias cosas, ¿no? Las empresas muy grandes, he tenido la oportunidad, por ejemplo, recientemente estuve en el Centro de Diseño y Tecnología de Ford, que es uno de 3 en el mundo, y ahí uno ve muchos ingenieros, y ¿qué han hecho ellos? Pues uno, invertir en México, ¿no? En estos centros de ingeniería. Dos, captar talento, es decir, tienen una vinculación importante con las universidades. Y luego tres, entrenar a los jóvenes que se van graduando en ingenierías, etcétera, para que puedan estar, digamos, integrados al universo Ford. Me ha tocado ver otros esfuerzos, quizás un poco más filantrópicos, pero Ternium, allá en Pesquería, en Nuevo León, tiene una escuela primaria y luego una a nivel preparatoria que es clase mundial. Tuve la oportunidad de visitarla, tiene un brazo robot, etcétera. O sea, los jóvenes que salen de ahí, que es más bien una dimensión filantrópica, me parece que la escuela se llama Pablo Roca, pues salen realmente formados igual que un joven a nivel preparatoria del Tecnológico de Monterrey, ¿no? Que es, digamos, la institución hoy que una de las que tiene más prestigio y sobre todo por su presencia nacional. Entonces, las empresas grandes han logrado hacer esas estrategias. Me parece que empresas no necesariamente tan grandes sí pueden recurrir a la tecnología porque hoy tienes plataformas digitales que permiten entrenamiento y desarrollar, digamos, esta parte autodidacta que hoy es natural en muchos jóvenes para poder estar a punto. Si hoy un joven se interesa, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial generativa, no es tan complicado que pueda tomar un curso en Coursera, que el propio chat GPT lo vaya guiando, o BART de Google, etcétera, en la adquisición de ese nuevo conocimiento. Y eso me hace relativamente optimista con respecto a estas nuevas tecnologías que hoy puedes tener al mejor maestro al alcance de la tecla de tu teléfono o de la tecla de tu computadora, siempre y cuando tengas buen acceso a Internet, ¿no? Y tengas un dispositivo que lo soporte, que en general ya en México hay más de 120 millones de teléfonos inteligentes, hay que ver cómo se conectan a Internet, pero me parece que ahí hay buenas oportunidades para ese talento que quizás antes pues tenía que emigrar a una universidad, a una ciudad,
hoy, si tiene la suficiente iniciativa y ciertas bases de conocimiento, puede tener acceso a él y yo creo que vamos a ver el surgimiento en los siguientes 5 o 10 años de nuevas plataformas de capacitación en donde los jóvenes van a poder adquirir habilidades necesarias. Mm, sí, el tema de la educación, tenemos como dos impactos allá. O sea, el hecho de que típicamente había bastante inversión en la educación universitaria, programas muy técnicos, con vínculos con las empresas, pero justo en esta parte de primaria, secundaria, la preparatoria es donde tuvimos menos oportunidades o lo tuvimos menos desarrollado, que ahora, pues por la escasez del talento, las grandes empresas están obligados a contribuir con sus esfuerzos non-profit, etcétera, a poder llenar esta brecha de educación. Pero del otro lado, pues tenemos la democratización de la educación, donde a través de un teléfono inteligente básico, un plan de datos básico, pues ya puedes tener acceso a las mejores universidades del mundo. Allá lo que se requiere es la iniciativa y la perseverancia de poder hacerlo de manera autodidacta. Exactamente, y creo que ahí también a mí me gusta mucho pensar en la responsabilidad de los individuos y de las familias en lo individual. Me parece que ahí pudiera haber esfuerzos interesantes en términos de cómo lograr que sea más visible para muchas familias estas nuevas plataformas y que las barreras de entrada no sean tan grandes. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor hoy no está digamos, en la cabeza de muchas familias que esto es una realidad que puede hacerle la diferencia a sus hijos, ¿no? Entonces creo que ahí pues, hay una responsabilidad individual de las familias, de los jóvenes con sus inquietudes, pero sobre todo que hoy se puedan asomar a las herramientas, no que van a existir en el mañana, sino que ya existen hoy. Y eso a veces me parece que no está tan sencillo, me ha tocado ver, pero sí veo que en México, y supongo que así es en todo el mundo, pero bueno, la realidad que más conozco cotidianamente es la de México, pues sí, cualquier familia tiene una intención y un objetivo de superación, ¿no? Y simplemente cuando logran ver ejemplos y mecanismos que permiten ese ascenso social, es un poco más rápido, porque a veces se puede perder la esperanza de que las cosas no van a cambiar, ¿no? Y me parece que ahí no dejaría de lado también la dimensión individual y cómo habilitar, digamos, a esas familias para que lo puedan lograr y no habilitar desde un punto de vista paternalista, ¿no? Es decir, de bajar, que la empresa baje y les diga esto es lo que hay, sino simplemente de ir generando pues las instituciones que se adapten a las necesidades. Pienso en un ejemplo, hay unas mujeres que emprendedoras desde hace ya varios años, me parece que poco más de 10, que se llaman Laboratoria, y ellas se dieron cuenta que había Uh -huh. necesidad de programación y bueno, pues ellas empezaron a irse a la zona urbana de la Ciudad de México, a entrenar mujeres para que aprendieran a programar y subieran automáticamente sus ingresos. No he hablado en los últimos años con ellas, las debo ya buscar para ver en qué están, pero seguramente con la nueva ola de tecnología que estamos viendo, pues habrá nuevas oportunidades para estas mujeres que desde un punto de vista con una leve estructura y con mucho espíritu autodidacta pueden hacer una gran diferencia para ellas y sus familias, y me quiero imaginar que sus hijos pues están en una senda diferente. Y mencionaste pues la palabra de 2023, ¿no? La IA generativa y ChatGPT. ¿Cómo crees que esto impacta pues el acceso a la educación y como el ritmo y la aceleración de la educación que se puede hacer de forma autodidacta? Yo creo que va a ser bien interesante. Va a haber, o sea, una parte va a ser aprovechada por las personas que sean más autodidactas. Y luego va a ser interesante observar cuáles son las instituciones educativas que lo aprovechan mejor, porque de repente en la forma más tradicional hay una cierta resistencia, algunas universidades les da miedo y dicen, ahora los alumnos van a hacer ensayos del chat GPT-4, etcétera, y más bien hay que entender esta nueva tecnología y cómo se puede adaptar. Me parece que ahí también va a haber buenas oportunidades de transformación para muchos. Todavía creo que hay retos, obviamente, en términos de pues la escala, digamos, de esta tecnología y sobre todo cómo puede integrarse mejor y de mejor manera. Me parece que todavía el 2024 es el año en donde vamos a ver que muchas empresas empiezan a tomar decisiones
en su adopción, porque hoy hay en el mercado, se empieza a materializar una oferta ya mucho más aterrizada a los negocios y eso va a generar los incentivos adecuados para que más personas se empiecen a integrar y eso genera una serie de eslabones que finalmente pueda hacer una diferencia. Todavía creo que estamos en una etapa muy temprana, muchas cosas por ver, pero sí parece que el potencial, digamos, de lo que ya estamos observando y las capacidades transversales que tiene en el quehacer económico y en el quehacer educativo, pues son muy, muy interesantes, pero todavía vamos a ver mucha innovación y espero que mucha adaptación, ¿no? Depende todavía mucho de la velocidad que tengamos, no solo en México a escala global, de entender la tecnología, integrarla de la mejor manera para evitar repetir pues los típicos errores de que para traerle un ejemplo más presente, por ejemplo, era el siglo XIX y la electricidad, pero el típico presidente ejecutivo de una empresa cuya asistente, secretario, como quiera llamársele, le imprime los correos y luego le dicta las respuestas, ¿no? Y es una forma muy del siglo XX de utilizar una tecnología, pues más bien de finales del siglo XX y principios del XXI, y que no repitamos ese tipo de situaciones con esta nueva tecnología. O sea, tu preocupación es que, bueno, en 2023 estamos analizando, pero no haciendo mucho. Estamos haciendo las estrategias de cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial y nos quedamos un poco en este análisis parálisis, pero tu preocupación es que en 2024 lo intentamos aplicar a los procesos actuales, pues de la era antes de la inteligencia artificial generativa, versus repensar los procesos, repensar los negocios, teniendo esto como la base y como el core. O sea, imprimir los correos para leer y dictar en vez de, pues ya, ir y utilizar el correo electrónico. Exactamente, y creo que lo natural, o sea, será que habrá un 10% que logre entender esta nueva fase y eso va a hacer que el resto se acelere. Un 60, digamos, no me sé los porcentajes, pero la intuición me dice que habrá un 40% que va a adaptar lo que le vayan presentando en el ecosistema de negocios los jugadores grandes, ¿no? Hyperscalers junto con los que van aterrizando esta tecnología, jugadores como Microsoft, Google, AWS, IBM, SAP, etcétera, que lo van a ir trayendo, digamos, al mercado de una manera pues muy adaptada a los negocios, un 10% que va a entender que puede hacer revoluciones con ello, y luego va a haber otra parte conservadora, ¿no? Pensaría que va a ser otro 40%, o sea, tenemos un 90%, ya hay contenido y un 10% que no se entera de nada, ¿no? Es decir, como muchas empresas que todavía hoy en pleno año 2024, pues están pensando si hacen una página de internet de comercio electrónico, ¿no? Así que dirías, bueno, pues eso estaba bien pensarlo en el 90. Pero bueno, hay además la posibilidad también, y eso puede ser interesante, no lo tengo tan claro, del famoso salto de rana, el leapfrog, ¿no? Que estas tecnologías a lo mejor había empresas que no habían recorrido el camino del machine learning, etcétera, y ahora que tienen datos no estructurados y que los pueden utilizar en estos mecanismos, pues a lo mejor pueden dar ese salto si tienen una buena discusión de datos, qué hacer con sus datos, cómo están sus datos, qué preguntas les hacen a sus datos. Y a lo mejor empresas que les hubiera tomado en el mundo anterior pre-inteligencia artificial generativa, les hubiera tomado 7 años de un esfuerzo continuo y una inversión importante, pues ahora lo pueden hacer relativamente más rápido, ¿no? Claro, claro. Bueno, y pues el leapfrog que ya hicimos en México y en otros países de Latinoamérica es el leapfrog de la computadora. Todos estos tech giants estaban creando sus plataformas y ahora sus copilotos para estar funcionando en ordenadores, en laptops, etcétera. Cuando piensas en la estructura típica de una empresa de manufactura, que es como el core de la economía de México, pues el 80% de las personas no están en la oficina, en sus computadoras. El 80% de la plantilla está en las plantas, en las rutas de distribución, en las tiendas, no tienen computadoras, no tienen correos Claro. corporativos. Aunque agregaría que la computadora más eficiente y más extendida, pues es esta que estamos viendo, ¿no? O sea, un teléfono inteligente es una Claro, computadora claro, claro. y me ha tocado estar pues, Ujú. viendo muchas empresas y te puedo asegurar que cualquiera que esté en la línea de producción de manufactura tiene una computadora de estas. Y probablemente hay grupos de coordinación. Ajá. Por ejemplo, siempre pienso cómo trabajábamos antes, ¿no? Y no hace mucho, en 2005, cuando todavía era la era, o 2010, si me voy un poco más adelante, la era de las Blackberries, y que si uno iba a la línea de producción, las Blackberries eran de altos ejecutivos.
Hoy todos los que están en la línea de producción tienen uno de estos, que es más potente que cualquier BlackBerry y que tiene la Ajá. capacidad de coordinarse con sus equipos de trabajo, recibiendo correos, incluso lo vimos en la pandemia, pues haciendo juntas a través de esto. Hay todavía mucho que avanzar, sin duda. O sea, no quiero encerrarme en una burbujita de clase media en una gran urbe como es la Ciudad de México, pero sí creo que esto ya es una realidad y pienso que la inteligencia artificial generativa va a vivir en estos dispositivos, ¿no? No, una parte va a ser en las computadoras, pero otra parte, si va a tener éxito, y ya vemos algunos jugadores que han lanzado propuestas interesantes, pues va a ser en dispositivos móviles. Exacto, exacto. Entonces, nuestro leapfrog fue que la herramienta de productividad para el 80% de la población es justo el teléfono, ¿no? Y si incluso si estas personas ni tienen correos electrónicos corporativos, lo que tienen es WhatsApp. Y lo que tienen son sus grupos de trabajo Exacto. no oficiales, informales, en su trabajo formal, donde están organizando, donde están capacitándose a través de estos canales utilizados por toda la población 8 horas durante el día, ¿verdad? Entonces yo creo que, y estoy Claro. de acuerdo contigo, que el gran impacto es ver cómo podemos hacer copilotos en dónde está la persona, ¿no? Y dónde pasa todo su tiempo. Claro, y agregando ahí sí optimismo, pues todavía es, digamos, simplemente visión de lo que pudiera ser, pero sí creo que lo que viene también es el diálogo. O sea, no sé cuál sea tu experiencia, pero la mía es muy frustrante con todos los asistentes virtuales, ¿no? Le hablo muy poquito a mi teléfono porque normalmente no me entiende. Le hablo, tengo de estos asistentes de que tocan canciones, etcétera, de todos los que hay, básicamente. Y la verdad es que la experiencia no es buena. Me parece que la inteligencia artificial generativa, que tiene esta posibilidad de tener una interfase mucho más de diálogo y mucho más, digamos, humana, puede ser la gran diferencia y no me extrañaría que además el salto de rana, el leapfrog, si bien puedas tener limitantes, por ejemplo, incluso contra la estructura del idioma, etcétera, nadie tiene una estructura para hablar. O sea, me refiero, no necesitas tanta formación para poder hablar con un dispositivo. Si eso se materializa con esta nueva tecnología, pues tenemos una etapa interesante, ¿no? Porque vamos ahora a interactuar a través de lo que interactuamos los humanos desde que nacemos, que es el diálogo y la interfase hablada, ¿no? Y eso puede resultar pues de mucho potencial quien lo sepa entender y aplicar, ¿no? No estoy pensando que necesariamente todas las empresas, pero creo que las que lo entiendan, por ejemplo, que en tu fuerza de ventas, en vez de tener una llamada con tu supervisor en la ruta de venta porque algo cambió, la puedas tener con una inteligencia artificial generativa que te pueda dar una buena solvencia de respuestas ante ciertas contingencias que se presentan en tu ruta minorista, por ejemplo. Exacto. Y que salen estudios diciendo que una persona invierte o pierde el 20% de su tiempo laboral simplemente buscando información en diferentes Exacto. plataformas, manuales, presentaciones que existen, 20% de tu tiempo laboral. Si tuvieras como el chat GPT, pues la inteligencia artificial generativa, conectado con la base de conocimiento de la empresa, de estas frutas, de estos productos, etcétera, que te podía contestar como al instante, con información precisa, con tips, con sugerencias de cómo aprovechar al máximo esta visita al cliente, pues eso sería algo muy, muy útil y muy práctico en el día a día. Sí, y sobre todo, bueno, habrá retos obviamente en términos de las capas de información a las que tiene acceso esa persona, pero algo bien interesante, Vera, es la capacidad de aprender, ¿no? Porque a lo mejor hoy yo le pregunto, oye, ¿qué crees que mi punto de venta tal, pues ahora solo me compró la mitad de los KPIs que le estoy colocando, no sé por qué? Y como va a aprender del conjunto, digamos, de toda la red minorista, estamos poniendo un ejemplo hipotético, pues te va a decir, oye, ¿qué crees? Ofrécele 20% de financiamiento y entonces va a subir automáticamente y vas a poder colocar no solo el 100% de los KPIs que colocabas antes, sino ahora 120% porque se ha materializado una oportunidad de negocio que la propia red aprendió y como una de las características de la inteligencia artificial es que puede aprender, ¿no? No está fija, o sea, no es una tecnología, no es Word, digamos, que antes pues ya tenías el Excel o el Word y ya sabías lo que podías hacer y esas eran las capacidades. Cada que entres al equivalente de Excel, a lo mejor te enseña algo nuevo y eso, bueno, puede ser
transformacional, ¿no? A lo mejor estoy pecando de optimista porque hay mucho que implantar, ¿no? Recientemente platicamos con una amiga común, con Ángela Gómez, y me decía, sí, Rodrigo, está muy bien todo lo que dices, pero la discusión en México a veces todavía tiene que ver con tener mi servidor on-premise, ¿no? O cloud, etc. O sea, discusiones muy analógicas que las empresas tienen que tener con mucho mayor celeridad y sofisticación. Y a veces, bueno, pues cuando estás como responsable de toma de decisiones en un negocio, pues no estás tan dispuesto a tomar ni los riesgos ni la inversión que va a requerir el despliegue y el avance de esta tecnología. Y ahí es en donde va a haber grandes oportunidades y grandes rezagos para algunos. Claro, claro. Y bueno, la otra cosa es, cada vez la presión por hacerlo va a aumentar porque el talento, pues, es escaso. Claro. Si estás buscando, pues, y tienes que aprovechar a talento de todas las edades. Entonces, con tecnologías como la IA generativa, que te pueden hablar en un idioma que entiendes en tiempo real, etcétera, pues puedes hacer alguien que a lo mejor no tenía esta educación o esta capacitación igual de productivo que alguien que sí, porque le estás ayudando ya en el trayecto, ya en su día a día, y no estás dependiendo de alguien que conozca súper bien todos los sistemas y que ha tenido 4 años de educación y sepa cómo utilizar perfectamente la tecnología, porque ya la tecnología es parte de tu día a día y es tan natural que pues no puedes imaginar vivir sin ella y no estar tomando las óptimas decisiones con toda la información. Sí, la verdad es que se asoma un momento bien interesante y sobre todo esto, ¿no? Cómo lo vamos a integrar, cómo nos vamos a hacer atractivos desde el punto de vista de atracción de talento, pero cómo podemos transformar además la productividad y el alcance de la empresa. Y veremos que obviamente las que adopten y las que lo logren con éxito, pues van a ser más prósperas y van a dejar atrás a las demás, ¿no? Y un poco lo que ya vemos hoy con lo que decía hace un momento, todavía antes de la pandemia había empresas que dudaban su estrategia digital y decían, bueno, pues yo no la necesito porque en México mi canal, ahora que estamos hablando del comercio minorista, pues es muy analógico y la verdad es que pues no me genera muchos beneficios. Viene una situación como la pandemia y ya no es opcional, digamos, el que seas negligente con tu parte de comercio digital, en el caso de los minoristas, o en general el trabajo a distancia, ¿no? Y lo mismo yo creo que va a ocurrir ahora con esta tecnología en donde va a llegar un momento en donde no sea opcional y no sea solo de los visionarios, entusiastas o como quiera llamárseles, y sea algo que más bien o te quedaste atrás y más bien ya cierra la empresa porque no tienes nada que hacer frente a la competencia, particularmente porque tengo la hipótesis que esta revolución es más rápida, ¿no? O sea, el cambio de Internet entre los noventas Ujú. tempranos y a que esto se volvió una realidad, pues pasaron 10, 15 años si lo queremos ver así. La velocidad de despliegue que estamos viendo ahora por la cantidad de recursos que está invirtiendo, pues va a ser una cosa de 5 o 6 años en un escenario conservador, me atrevo a decir. Entonces, ¿tú crees que en 5 o 6 años la tecnología se va a acelerar de tal manera donde pues, las mismas 20, 30 empresas que han dominado la economía de México, pues a lo mejor sí se van a desaparecer por no ser competitivos y no adoptar estas tecnologías, dejando el espacio para nuevos entrantes? O sea, no sería una cuestión de décadas, Creo, sería cuestión de años. yo pensaría que sí, aunque debo decir que en el caso específico de México hay que analizar mercado por mercado y ver cuáles son las barreras de entrada monopólicas, ¿no? En algunos casos, pensemos Mm, telecomunicaciones, que no es sencillo porque tienes un ok. marco regulatorio que te genera barreras de entrada, pero por ejemplo, justo en Uh -huh, uh telecomunicaciones -huh, súbitamente tienes jugadores como Starlink, la de Elon Musk, que tienes internet satelital, que tiene uh ciertos grados -huh. de eficiencia que evidentemente no está pensada para un mercado, o sea, digamos, no es que le va a competir que América Móvil o AT&T, que son hoy los dos jugadores importantes en México en materia de telecomunicaciones, pero pues sí pueden cambiar, digamos, el paradigma relativamente rápido, ¿no? Sobre todo porque si tienen inteligencia artificial generativa para la atención al cliente y el punto de precio baja, pues ahí puede ser. Si pienso en canales minoristas, ¿no? Hay empresas muy grandes como Walmart que es muy competitiva y muy innovadora, pensaría que una empresa como esa, pues entre que va a competir contra jugadores que ya está compitiendo en mercados más maduros como Estados Unidos
como Amazon acá en México será Mercado Libre, Amazon, jugadores chinos que están llegando y que más bien la empresa tendrá todos los incentivos para transformar su canal. Y otros jugadores locales, pues a lo mejor ahí sí ya no van a tener tantas áreas de eficiencia, Casa Ley, por poner ejemplos muy concretos, ¿no? Quizás tendrán su lógica porque están en nichos muy específicos, pero estos grandes campeones nacionales que, o no sé si campeones nacionales, pero jugadores muy grandes con posiciones monopólicas, pues sí se pueden ver sacudidos, aunque los veo relativamente dinámicos porque tienen el capital y la masa crítica como para ser defensivos, ¿no? Pero habrá que ver qué mercados, ¿no? Pero sí pensaría que en cuestión de años pudiéramos ver una transformación interesante. Pues ya mencionaste un par de empresas, pero para ti, ¿cuáles son tus peers o cuáles son tus ejemplos de cómo hacer la transformación digital bien, aunque estás operando una empresa con décadas de experiencia en el ramo tradicional? Pues mira, hay algunas una que me gusta mucho, digo, es relativamente nueva, 20 años, pero Mercado Libre sí me parece muy impresionante lo que están haciendo. Todavía, Ujú. digamos, falta la parte de que estén muy montados en la inteligencia artificial generativa, por eso pienso que todavía es temprano. Pero vamos, una empresa latinoamericana, nacida en la Argentina, un país lleno de crisis, obviamente, crisis tras crisis, y que se ha convertido en el mayor jugador de comercio electrónico en la región. De hecho, la empresa más valiosa por valor de capitalización de mercado. Me parece que ese es un ejemplo muy latinoamericano, muy emergente. Podría pensar en otros, hay que ver cómo se van desdoblando en sus números, pero el banco brasileño Nubank, que hoy pues en Brasil ya tiene 80 millones de clientes, acá en México tiene 3 millones, está enfrentando las barreras de entrada, hay que ver si su estrategia de cartera vencida funciona, pero es otro buen ejemplo de empresas relativamente nuevas. Me parece que hay otras más tradicionales, consolidadas. El caso de Bimbo, digamos que está utilizando mucha tecnología también, ya es una empresa global, no solo mexicana, que lo parecería desde afuera, no lo he estudiado a fondo, pero lo hacen relativamente bien, por lo que sé. Empresas como Cemex, que uno pensaría materiales para la construcción, pues cuánta tecnología requiere y uno ve que Cemex sí está en el tema de la innovación. O algunas mexicanas como Softec, ¿no? Una empresa también mexicana de software de terciarización que es también muy potente. O sea, hay ahí algunos ejemplos que lo están haciendo bien. Todavía en inteligencia artificial generativa no he visto grandes ejemplos, digamos, de adopción. No los he visto casi ni en el mundo. O sea, te diría, cuando lo pienso, pues hay muy poquitas empresas que lo están haciendo y más bien son las que hoy están generando, digamos, esta tecnología y lo que vamos a ver es el despliegue en las demás, probablemente primero en algunas estadounidenses, porque hoy en México no tengo un ejemplo a la mano. Quizás una institución como el TEC de Monterrey, que me parece que ya hizo su TEC GPT y está como entendiendo la tecnología, tiene gente experta. Ahí Carles Abarca, por ejemplo, es alguien que entiende bastante bien del tema y está, digamos, yo creo que va a dar ese siguiente paso en una institución educativa de primer orden a escala global como esa. Más allá del TEC no identifico alguna que ya la esté utilizando y desplegando, pero me parece que sí hay varias que han dado muestras de que saben adoptar la tecnología y desplegarla de una manera global y hay algunos ejemplos como los que mencionaba. Claro, claro. Y sí, estoy de acuerdo contigo que es muy importante probar. Es muy importante probar, aprender, fracasar, ajustar y seguir probando, porque si te quedas en el análisis parálisis, pues ya la competencia te va a ganar. A lo mejor no es la competencia local, a lo mejor es la competencia de los multinacionales con sus headquarters en los Estados Unidos o Europa, pero al final del día estamos compitiendo a nivel global. Y aunque México tiene muchas ventajas, como acabamos de hablar, ventajas estructurales de las fronteras, de los corredores económicos, de la demografía, tenemos que asegurar que estamos adoptando la tecnología al ritmo equivalente a nuestros vecinos para poder seguir siendo competitivos. Sí, yo creo que esa será clave. Vienen muchos retos sociales, obviamente, porque si de repente estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial generativa, puede generar redundancias en lugares o puntos de trabajo que antes no lo era. Por ejemplo, si pienso en el mundo del periodismo en el que yo me desempeño, pues a lo mejor si antes necesitabas 5 redactores, hoy la tecnología como tal, porque yo la uso todos los días y la pruebo, no está al punto como para que puedas decir, oigan, pues acabo con
2/3 partes de la redacción de una empresa de medios de comunicación noticiosa y la voy a sustituir por inteligencia artificial, pero no estamos muy lejos de ello tampoco. Y entonces ahí vendrán retos sociales importantes de cómo logramos que personas que se habían formado en la economía del conocimiento hoy quedan desplazadas, programadores, por ejemplo, que hoy, pues un programador puede sustituir a 5 programadores, digamos, medianos, que no tuvieron la precaución de estar al filo, digamos, de la tecnología. Y entonces, bueno, pues eso va a ser un reto, porque esos 5 programadores necesitarán hacer algo y asimilarse. Y es idealista pensar esto que planteaba Karl Popper, ¿no? De la destrucción creativa, en donde se decía, se destruyen empleos, se crean nuevos, ¿no? Y así funciona. Pero hay una parte en donde la velocidad puede generar más destrucción que creación. Y como sociedad, pues creo que eso tendrá que ser uno de los temas que nos ocupemos para lograr que estas diferencias pues no nos generen problemas sociales importantes hacia adelante. Claro. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por compartir con nosotros las razones de por qué tenemos que ser optimistas, las razones de por qué tenemos que preocuparnos y aprovechar al máximo este tiempo que nos queda con estas grandes oportunidades que tenemos en México. ¿Cómo podemos encontrar más información sobre ti, sobre tu empresa, sobre tu programa? Pues yo creo que lo más fácil es entre redes sociales, obviamente. En X, antes Twitter, estoy como @rodpack, y entonces ahí estoy pues constantemente tuiteando o exeando mis contenidos. También ahora he empezado en LinkedIn, que me parece una red social más limpia en términos laborales, ¿no? Más profesional. Y un poco en Instagram también, ahí pongo fotitos de paisajes, pero bueno, pues ahí pueden, digamos, ver la salida de muchos de los contenidos que hago y, por supuesto, sintonizar los canales de Grupo Imagen, Imagen Radio, 90.5, todos los días a las 6 de la mañana ahí estoy. Y para los que no son tan madrugadores, pues hay un podcast del programa y ahí lo pueden escuchar. Y espero pronto que entrevistarte en ese programa, porque pues justo tú eres un buen ejemplo de las empresas que están adaptando y que están en esta discusión, y que pues son los que van a habilitar a otras empresas a su vez para gestionar mejor el talento con estas nuevas tecnologías. Vera, así que pronto te busco para que estés en el programa también y ahí también te puedan escuchar. Ay, muchísimas gracias. Estaría muy, muy honrada de participar, de compartir mis conocimientos y te quiero agradecer por el tiempo que dedicaste. Seguramente la audiencia de otros CEOs y CXOs que están escuchando este podcast van a encontrar muchas ideas valiosas de cómo tienen que planear sus próximos 5 o 6 años. Muchas gracias, Rodrigo. Espero que sí, un abrazo. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.